Buenos días. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Como decía un sketch por ahí. Hoy día vamos al módulo, al video 121, que tiene que ver con preparación y evaluación de proyectos, y tiene que ver también con política económica. Entonces, perfecto, de preparación y evaluación de proyectos y de política económica, vamos a tratar de aprender un poco cuál es el contexto de las políticas económicas de medio ambiente y cómo se insertan dentro de las políticas estructurales. Entonces vamos a partir aprendiendo generalidades. Para los que no sepan, los que saben les va a venir bien el repaso de política económica. Entonces, primero vamos a aprender qué es política económica. Política económica es la acción del Estado que tiene por finalidad influir en la vida económica, influir en la vida de qué se produce, cuánto se produce y cómo se produce para efectos de solventar necesidades de los seres humanos. Eso es la acción del Estado cuando tiene por finalidad influir sobre la vida económica. Ahora, puede influir sobre las personas en forma directa o en forma indirecta. Entonces también, en términos más académicos, podríamos entender por vida económica un sistema que relaciona a todos los agentes económicos que hemos visto. ¿Cuáles son los agentes económicos? Repasémoslo: los grandes conjuntos: empresas, instituciones financieras, familias y hogares, gobierno o poder ejecutivo y resto del mundo. Entonces, el sistema que relaciona los agentes económicos y cómo se dan esos flujos de intercambio de oferta y demanda, tanto los flujos reales como los flujos financieros, con el objeto de satisfacer las necesidades de la población. Sí, de ahí partimos lo que es el problema económico, en forma directa o indirecta. Entonces, teniendo claro lo que es la política económica y qué vamos a entender por sistema económico, vamos a decir cuáles políticas constituyen fines de la política económica y cuáles constituyen medios. Y la verdad es que entre los fines y los medios, ustedes tienen que ver dónde se paran en la escalera. Si uno mira para atrás, hacia atrás, está mirando, uno es fin y está mirando hacia el medio. Si uno se para y mira hacia adelante, uno es medio y otro es fin. Entonces les voy a pedir que entren al PPT, a la transparencia que dice ejemplo de relaciones de fines y medios de la política económica. Y vamos a ver, por ejemplo, que si como medio el gobierno se decide comprar papas, supongamos que bajaron mucho los precios de las papas en el mundo y en Chile también. Entonces, que no vaya a pasar lo que alguna vez pasó en Chile, que la gente de Chiloé fue y botó las papas al canal de Chacao para hacer subir el precio. Pero el gobierno puede comprar las papas. Eso podría ser hacer un poder comprador. Y eso puede ser un fin. Pero ese va a ser un medio ¿de qué? De mejorar el precio de las papas. Pero a la vez mejorar el precio de las papas es un medio de otro fin que está más arriba, que mejorar la renta o ingreso de los productores de papa. Y mejorar la renta o ingreso de los productores de papa es a la vez un medio de otro fin. ¿Cuál es el fin? Mejorar o hacer una mejor distribución de la renta en el país. Entonces, depende de donde uno se pare en esa escalera. Si mira para atrás, uno es fin y el otro es medio. Si mira para adelante, uno es medio y el otro es fin. Es una red de impactos.
económicos que se producen con las políticas económicas. Habiendo entendido eso, volvemos a la transparencia que está antes y vamos a ver que la política económica tiene objetivos. Y los objetivos pueden ser coyunturales o estructurales. ¿Cuándo son estructurales? Cuando modifican la estructura o tienden a modificar o tienen como objetivo modificar la estructura de la economía. ¿Cuál es la estructura de la economía? El peso de los sectores económicos. Esa es la estructura. ¿O cuál es el peso que los actores también tienen en la estructura económica? Y entonces tenemos objetivos que son estructurales. Los objetivos estructurales siempre son de mediano y de largo plazo. Nunca son de corto plazo, rara vez. Veamos un ejemplo de salud, que es una cosa que entendemos todos de alguna manera. Si tú alimentas bien a un niño con proteínas animales o vegetales, con vitaminas adecuadas, con jugos adecuados, toma aire, lo tratas bien, la probabilidad de que ese niño produzca A, B o C es más alta o más baja que otro que no tiene eso y que produce A, B o C. ¿Estamos? Entonces, por ejemplo, si un niño está creciendo poco y tú le das un tratamiento para que crezca, el crecimiento no se produce de un rato a otro. No se produce de un rato a otro, se produce en el mediano o en el largo plazo. Por eso, en general, los objetivos estructurales son de mediano o largo plazo. Y tienen que ver con la definición de desarrollo económico que vimos al comienzo. Dijimos que desarrollo económico podía ser, o era, crecimiento más equidad más sustentabilidad ambiental. Y los objetivos coyunturales de la política económica son los de corto plazo. No quiere decir que los de coyuntura no influyan en los de estructura. Los de coyuntura son, en general, cosas que se pueden solucionar en el corto plazo. O sea, tú tomas una medida y el impacto puede producirse en menor plazo que el plazo de 3 años o más que se considera mediano y largo plazo en economía. ¿Cuáles son los objetivos estructurales en economía? Los objetivos estructurales, repito, son los que corresponden al objetivo de desarrollo económico, a la misma definición que está en el desarrollo económico, es decir, tenemos objetivos de crecimiento, objetivos de equidad o distribución de la renta y objetivos de sustentabilidad ambiental que se llaman calidad de vida y medio ambiente. Entonces, los objetivos de crecimiento económico, de redistribución de la renta y de calidad de medio ambiente son objetivos estructurales. Si tú produces modificaciones en los incentivos o desincentivos que pones en la economía para lograr esos 3 objetivos, son objetivos que tienen que ser persistentes, como se dice, darle como caja todos los días un poco, todos los días vamos, dándole hasta que se van produciendo las modificaciones. Porque no son modificaciones que se producen de un rato a otro. Mientras que las coyunturales, las políticas económicas coyunturales debieran tener efectos en el corto plazo o antes del mediano, antes de los 3 años de todas maneras, habitualmente en el año, nunca al tiro, ¿ya? Nunca al tiro. Como por ejemplo, tomarse una aspirina para el dolor de cabeza, eso es un objetivo coyuntural. Ahora, una seguidilla de objetivos coyunturales estrictos se convierten en estructurales. Si yo soy una persona que me duele la cabeza durante un año, todos los días de la vida, ustedes entenderán que se me va a modificar hasta mi personalidad. Que como, que no como, que aire tomo, que ejercicio hago, cuál no puedo hacer, etc. O sea, la persistencia de los objetivos coyunturales produce modificaciones en los objetivos estructurales y viceversa.
son de influencia unívoca. ¿Cuáles son los objetivos coyunturales que vamos a tener en consideración en política económica? En política, los de inflación, que tiene que ver con la relación entre precios y por lo tanto entre valor que tienen las cosas. Y vamos a verlo un poquitito con más detalle más adelante. También vamos a ver los actores y los procesos. Entonces, pasemos a la siguiente transparencia, donde vimos el esquema de escala, donde los fines y de los medios. Entonces las cosas son fines para algo y son medios para otra. Repasamos entonces. Veamos los de abajo primero. Los estructurales son crecimiento económico, distribución de la renta y calidad de vida y conservación del medio ambiente, que es el capítulo 9 del apunte que les pasé para que lo puedan leer. Y los de coyuntura son, los objetivos son pleno empleo. Siempre se busca el pleno empleo. Siempre es un objetivo, nunca se puede lograr. Y si se logra es de corto plazo, es cuando estamos en la parte alta en el pic de la curva del ciclo económico. Después estabilidad de precios o antiinflacionario, y también hay otro objetivo que es la balanza comercial equilibrada. La balanza comercial equilibrada permite que el precio del dólar sea relativamente estable para poder en el mediano y en el largo plazo mantener las relaciones con el comercio exterior, comprar y vender, importar y exportar con el resto del mundo, ya sea factores productivos o bienes y servicios, como lo vimos en las clases anteriores. Ahora, vamos a considerar la estructura de la política económica. Se pone en la transparencia que se llama estructura de la política económica. Ya ahí, por el lado izquierdo, vamos a ver que tenemos políticas públicas, políticas económicas por objetivos y políticas instrumentales. Las políticas públicas son las políticas abstractas. Estabilidad política, política exterior, estabilidad social, igualdad, justicia social, que son los grandes objetivos de los políticos que tienen distintas prioridades. Para ellos jerarquizan estas necesidades de distinta manera, dependiendo si son de izquierdas o de derechas, y también tienen distinta influencia uno sobre otro. Las políticas económicas por objetivos, tenemos las políticas estructurales, que las nombraron, y las políticas coyunturales. Las coyunturales dijimos que eran pleno empleo, estabilidad de precios y equilibrio de la balanza de pago. Y en el cuadro siguiente, hacia la derecha, tenemos crecimiento económico, distribución de la renta y calidad de vida y medio ambiente. Vamos a poner el énfasis en esta política económica, calidad de vida y medio ambiente. ¿Con qué instrumentos se retroalimentan? Las de coyuntura se retroalimentan con la política monetaria, que vimos en la clase anterior, que es responsabilidad del Banco Central en los países. La política fiscal, que hemos visto que es responsabilidad del Ministerio de Hacienda y precisamente la Dirección de Presupuesto. Y esos dos que tienen influencia sobre políticas que son más instrumentales todavía, que son las políticas de mercado exterior, las políticas de renta y las políticas microeconómicas. Las políticas de renta en Chile son responsabilidad del Ministerio del Trabajo, las políticas microeconómicas del Ministerio de Economía y las políticas de medio ambiente, de mercado externo, entre planificación y relaciones exteriores principalmente. Tenemos para las estructurales
dos grandes paquetes de políticas instrumentales. Los subsidios, que son subsidios y si son negativos son impuestos, o son impuestos y si son negativos como impuestos son subsidios, que tienen una influencia directa sobre la política fiscal y sobre las políticas estructurales. Y lo otro son las políticas de oferta. Que las políticas de oferta son aquellas que nos dicen qué va a producir el Estado de bienes y servicios, preferentemente en el caso chileno, por la situación subsidiaria del Estado, de servicios que presta el Estado, en cantidad o en calidad. Si es garante o subsidiario de las políticas de oferta. Y ahí eso tiene que ver principalmente con el crecimiento económico y tiene que ver con la política fiscal. Tiene influencia directa en esas dos cosas. Entonces las políticas de impuestos y subsidios y las políticas de oferta influyen preferentemente en las políticas estructurales. Ahora, yo les pido que si no lo han hecho, a esta altura lean el artículo de calidad de vida y medio ambiente, hagan una pausa, lo leen para que puedan continuar aquí. ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿Cuáles son los actores que intervienen en el proceso de elaboración de la política económica? Entonces nosotros vamos a tratar de introducirnos desde este esquema que es para todas las políticas económicas, nos vamos a introducir en el tema de calidad de vida y medio ambiente. Y vamos a ver de quién es responsabilidad las políticas de calidad de vida y medio ambiente. Y nos vamos a introducir en una transparencia que ustedes tienen a mano que se llama los actores que intervienen en el proceso de elaboración de la política económica, que es para elaborar por primera vez, para ir haciendo modificaciones, para retroceder, etc. Entonces, si ustedes miran de frente a su transparencia, van a ver al lado izquierdo el primer conjunto de actores que son los actores de la sociedad civil o ciudadanía. Entonces, tenemos al lado izquierdo la sociedad civil. ¿Cuál es la función de la sociedad civil en las políticas económicas y en las políticas de medio ambiente? Revelan sus preferencias. Son reveladores de preferencias. ¿Qué es lo que quieren, cómo lo quieren y cómo prefieren? Esto estoy hablando de sociedades occidentales y democráticas. Este esquema funciona para Europa, América completo, Australia, etc. No funciona necesariamente para todos los países, pero para la mayoría sí. Entonces, la sociedad civil se organiza, se da cuenta que hay un problema, empieza a reclamar, se agrupa, sigue reclamando y después el reclamo tiene tal peso que empieza a influir sobre quiénes. Sobre ese cuadradito que tienen al medio ustedes que se llama ámbito de acción. En el ámbito de acción, ¿qué tenemos? El poder legislativo o parlamento, el gobierno o poder ejecutivo y los otros, y la administración pública. Vamos viendo. ¿Cuál es la posición del gobierno? Acuérdense que el agente económico principal aquí es el gobierno. Entonces, cualquier medida que se quiera modificar de ley, de reglamento, de procesos, etcétera, se hace desde el Ejecutivo. Lo hace el Ejecutivo. Y el Parlamento lo manifiesta en ley siempre que no signifique uso de recursos, porque la responsabilidad del uso de recursos, a lo menos en Chile, aunque en muchos países, es del Poder Ejecutivo o gobierno. Entonces, tenemos el Parlamento, que en Chile está compuesto por la Cámara de Diputados y el Senado. Y ellos tienen como función, una de las funciones de las políticas económicas es de la Cámara de Diputados y es el control, o supervisión o fiscalización del Ejecutivo. El Ejecutivo, el gobierno,
en política económica tiene como funciones ejecutar las decisiones o actuaciones. Tiene una relación de agencia, es decir, puede delegar en el territorio acuerdos o uso de recursos que haya decidido. Y también puede funcionar con ciertas autonomías en los países que son más descentralizados, en la medida en que nosotros lo vamos logrando en este país, que está centralizado, descentralización, vamos a ir logrando mayores autonomías y esa función de descentralización la cumple el gobierno. Ahora, el gobierno, las acciones de delegación las hace entre el gobierno que toma la decisión y la administración pública. Ahora, muchos piensan que la administración pública es poder ejecutivo, es parte del poder ejecutivo, pero son, del punto de decisión, cosas distintas. En la administración pública tú llegas de jefe en el gobierno Z, en 10 años más, y les dices que hay que hacer tal cosa, y si ellos consideran que es ilegal, no lo van a hacer. Ningún funcionario no lo hacen. ¿Ah? Aunque tú los califiques mal y digas que los vas a echar, porque la administración pública tiene su poder por sí mismo, independientemente de los cargos de designación de la Presidencia de la República y de los ministerios y de los gobiernos regionales, que son funciones de responsabilidad política. En general, la administración pública no es así. El gobierno en general tiene que entregar las instrucciones para efectos de la ejecución de la administración pública, y con los otros organismos públicos tienen una relación de agencia. Entre los otros organismos públicos que tenemos, el Poder Judicial y los organismos de control. En el Poder Judicial tenemos el Poder Judicial propiamente tal y el Ministerio Público y la Defensoría Pública. Y en Contraloría tenemos Contraloría, que tiene oficina en todas las regiones, y podemos encontrar otros. Los institutos en general, Instituto de Derechos Humanos, Instituto Nacional de Estadística, los institutos en general tienen una relativa autonomía, aunque los dirija algún representante del Estado, del Poder Ejecutivo, concretamente. Ahora, debajo del cuadradito del ámbito de decisión, ¿por qué? Porque son ellos los que deciden qué se hace, qué no se hace, cómo se hace, qué se paraliza, cuándo se hace, qué velocidad le impongo al hacer, aumento o disminuye la productividad de lo que estoy haciendo. Todo está en el ámbito de decisión de las políticas económicas y dentro de ello la política de calidad de vida y medio ambiente, porque estamos aprendiendo esto para ese objetivo. Tenemos un grupo de organismos de presión que se llaman asesoramientos, que influyen, que son el cuadradito que está abajo, y que influyen sobre el ámbito de las decisiones. ¿Quiénes son estos asesores? En general, en Chile, son fundaciones y universidades. Son fundaciones políticas que estudian y asesoran o los propios parlamentos, gobiernos, contratan las asesorías para efectos de, en el caso del Estado se hace del Poder Ejecutivo hace contratos de estudios para que lo instruya y lo asesore respecto de qué hacer y cómo hacer, y muchos organismos que lo tienen también. En el caso de la Cámara de Diputados y Senadores, que hacen un pago casi directo respecto de las asesorías que tienen los diputados y los senadores. Al lado derecho de lo que están mirando ustedes, de su transparencia, tienen lo que vamos a llamar grupos de presión. Este es el grupo que asesora. A la izquierda teníamos la sociedad civil,
Ahora, la sociedad civil se entiende con los decidores, pero también se entiende con los grupos de presión. Es decir, usa los grupos de presión como intermediarios. Y tenemos los grupos de presión y tenemos otros más que son los organismos económicos internacionales y los partidos políticos. ¿Quiénes son los grupos de presión? Son en general la organización civil organizada, sindicatos, federaciones, agrupaciones, asociaciones empresariales, colegios profesionales, etcétera. Fundaciones de la sociedad civil. Consideramos que son grupos de presión porque ellos influyen incluso públicamente sobre los decidores de las políticas económicas. Entonces, esto para que vayan pensando ustedes en qué influyen los grupos de presión en las políticas de calidad de vida y medio ambiente, y tomen por ejemplo un ejemplo del año pasado. Después vamos a otro grupo que manifiesta su influencia, que ejerce influencia, que son los organismos económicos internacionales. Y en las políticas económicas, queramos o no, tienen mucha influencia. Por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Organización de Estados Americanos, las Naciones Unidas, la OIT, Organización Internacional del Trabajo, la UNESCO. Una que en la vida económica tiene mucha importancia es la Oficina del Comercio a nivel internacional. Bueno, me pausa un segundo. ¿De acuerdo? La Organización Mundial de Comercio. La CEPAL, que es un Centro de Estudios para América Latina de las Naciones Unidas, con sede en Santiago de Chile, cumple funciones de asesoramiento y de organismo económico internacional, porque también realiza estudios donde asesora a los países latinoamericanos. Los otros son los partidos políticos. Los partidos políticos tienen su visión ideológica, más ideológica o más pragmática, dependiendo de los partidos, hay de distintos tipos, donde ellos evalúan, juzgan las políticas económicas o proponen políticas económicas en defensa de distintos agentes económicos que tienen que ver con cómo les influye una política económica. Entonces, los partidos políticos que también influyen sobre el ámbito de la decisión, sobre todo si el Poder Ejecutivo pertenece a un grupo de partidos políticos, esos partidos políticos van a influir sobre ese gobierno, y los opositores también van a influir sobre el gobierno. Lo mismo sobre el Parlamento, lo mismo sobre la administración pública y lo mismo sobre otros organismos públicos, aunque en la administración pública yo diría que es donde menos influye. Es una visión personal. Entonces, los partidos políticos que tienen la visión ideológica, cuando estamos hablando de visión ideológica, estoy pensando en juicios de valor sobre qué es bueno y qué es malo hacer respecto de la sociedad en un país. Y dentro de eso están las políticas de calidad de vida y medio ambiente. Los partidos políticos revelan las preferencias, representan no a toda la sociedad civil, pero a buena parte de la sociedad civil. Los partidos políticos también se asesoran por los grupos y fundaciones que asesoran a los decidores. Y los partidos políticos revelan preferencias y buscan sus objetivos ideológicos con los decidores, gobierno
poder legislativo y poder judicial y los otros organismos contralores y de justicia. Aquí hemos visto los actores que intervienen en procesos de elaboración de la política económica. Ahora ustedes van a decir, oye, nosotros no estamos en este ramo para elaborar política económica. No, chiquillos, tienen toda la razón. No estamos en este ramo para aprender a elaborar política económica. Pero cuando nosotros tenemos que hacer un proyecto, podemos estar del lado de los que hacen el proyecto o por el lado de la sociedad civil que reclama contra el proyecto. O podemos estar en el medio. Ahora, para el lado que estemos, vamos a tratar de influenciar sobre los decidores. ¿Quiénes van a decidir? Primero, los que hacen las leyes, los que norman las leyes y los que aplican las leyes. En el caso de la inversión, los que aplican las leyes, el Servicio de Evaluación Ambiental. Entonces, se van a meter al Servicio de Evaluación Ambiental y van a mirar en la página del Servicio de Evaluación Ambiental del país y de la región cuáles son las funciones que tienen, con qué leyes trabajan y con qué herramientas trabajan. Vamos a tratar de conocer ese Servicio de Evaluación Ambiental un poquitito por dentro a través de su página web. Nos vamos a ir ahora a la transparencia número 37, porque vamos a ver en esta transparencia lo que son la política económica estructural número 3, que es calidad de vida y conservación del medio ambiente. Yo les voy a hacer aquí un resumen de resúmenes y ustedes se tienen que leer el capítulo y estudiarse. ¿Estamos? Y con este capítulo damos por finalizar los conceptos generales e introducción de la asignatura. La primera parte de la asignatura. Vamos viendo. Dijimos el otro día que la política más importante de la economía, en la medida en que la economía se fue organizando en naciones o territorios, fue la economía del crecimiento económico. Siendo el capital más... ¿Cuál era el capital más relevante en esa época, Smith y Ricardo? La tierra, pues. La tierra. La renta de la tierra era lo que daba la riqueza. Todavía sigue siendo importante, pero tiene menos importancia que la que tuvo en esa época. Y desde ahí, desde Smith en adelante, aparece el crecimiento económico como una política estructural de la política económica de un territorio cualquiera. Después, con el nacimiento de las repúblicas socialistas, se introdujo en el mundo en general y con todas esas políticas ideológicas, se introdujo el tema de calidad de vida y medio ambiente que llegó de redistribución de la renta y llegó para quedarse, porque se suma y se queda. ¿Ya? Entonces, las teorías de la igualdad, los estudios sobre distribución de la renta, la relación entre empresarios y trabajadores, el tema de lucha de clase que existió durante un tiempo, etcétera. Todo ese tema se introdujo de los años 30 en adelante en el mundo. Y el concepto de desarrollo
le sumó al crecimiento económico el tema de distribución de la renta. Y durante años, en este país, como en casi todos los países del mundo, se discutía que qué era primero, si el crecimiento o la distribución de la renta. Tema que yo pienso que hoy día ya no debería existir. Porque aparece en los años 60 en adelante un tercer tema, que se suma al crecimiento de la distribución de la renta como políticas que están influyendo en los incentivos adecuados de un Estado para mejorar la cantidad y calidad de vida de los ciudadanos. ¿Cuál es esa política económica? La calidad de vida y conservación de medio ambiente. Y de eso vamos a hablar ahora, y no olviden leerse el capítulo. Entonces, en el horizonte de los objetivos económicos, la calidad de vida y conservación del medio ambiente es una preocupación relativamente nueva. De los años 60 para adelante, como política económica. Porque se empezó a considerar lo que era la sobrevivencia de la especie humana. Se empezó a estudiar de que existían realmente dificultades para eso. Permiso. Uno de los aspectos distintivos del estudio económico de los temas ambientales es el referido a la existencia de irreversibilidades. Existen contaminaciones, desaparecimientos de flora y fauna y daños sobre la sociedad y la calidad de vida de los seres humanos que pasan a ser irreversibles. Por lo menos hasta el momento. Porque a lo mejor tomamos un ADN y lo reducimos, igual como en la película donde se reproducen los dinosaurios. Y podemos hacer desaparecer las irreversibilidades, pero dada la ciencia hasta el momento existen cosas que son irreversibles. Ahora, mini repaso de economía de recursos naturales para efectos de tomar este tema de política económica. Y en economía de recursos naturales vamos a pensar que si bien los recursos naturales son una parte del tema del medio ambiente, no lo es todo, y en economía ambiental le damos énfasis a la economía de recursos naturales todavía, no lo es todo. Entonces nos vamos a pensar, ¿cuál es la función que los recursos naturales tienen en el proceso productivo? Y en el sistema de vida de los seres humanos, porque nosotros acuérdense que estamos produciendo recursos para efecto de solventar nuestras necesidades de vida en cantidad y calidad suficiente. Entonces, vamos a ver que los recursos naturales tienen tres funciones fundamentales en la vida de las personas y por lo tanto en su vida económica. Y lo vimos en la función de producción, acuérdense que en la función de producción vimos que los recursos naturales son un conjunto de factores productivos relevantes para efectos de la producción de bienes y servicios. Un gran número de bienes y servicios económicos, los bienes naturales, paisajes, parques, tienen servicios que son demandados por las familias y hogares. Es decir, no solo producimos para el mercado, sino que también estamos produciendo para la sociedad. Y hay una cosa que todavía no está en el mercado y que son los servicios ambientales, como purificación del agua que cae en la cordillera, producción del oxígeno de los árboles, mantención de la vida silvestre, mantención de plantas para futuras investigaciones, mantención del paisaje para efectos de la recreación
ocular y mental de los seres humanos, etc. Todo eso son servicios ambientales, ¿ya? Que están fuera del mercado todavía. No todos, pero una buena parte está fuera del mercado, ¿ya? Y por lo tanto los estados se hacen cargo de mantener los paisajes y de mantener los parques. Acuérdense que en Chile los parques son fiscales o pueden ser también privados, ¿ya? Entonces, estos factores productivos de mercado o de no mercado son bienes y servicios que son demandados por las familias y hogares. Y ahí tenemos el primer paquete de la función que cumplen los recursos naturales. Vamos al segundo. Vamos a la función de producción que vimos. Y vimos que a nuestro lado izquierdo teníamos que producíamos el queque más residuos más calor disperso. Entendiendo que el calor disperso también es un residuo no siempre deseado. A veces lo deseamos y a veces no. Entonces hablemos de los residuos para ser más claros. ¿Dónde echamos los residuos? Sobre los recursos naturales. O lo echamos en un vertedero, que es una quebrada o un hoyo que se prepara para esos efectos. O lo echamos sobre el agua, o lo echamos sobre gas en el aire. En alguna parte tenemos que echar los residuos. Sobre todo cuando no hay economía circular. Entonces, los recursos naturales tienen aquí su segunda función. Son receptores de residuos y desechos derivados de la capacidad productiva y consumtiva, es decir, del consumo de la sociedad, de los seres humanos. Residuos y desechos derivados de la capacidad de consumo y de producción de la sociedad. Y tenemos una tercera función. Los recursos naturales sostienen el sistema integrado de todas las clases de vida. La clase de vida vegetal, flora, animal, fauna y humana, socioeconómica. Todos nuestros sistemas de vida los sostienen los recursos naturales. Entonces, repito, la calidad de vida y medio ambiente tiene tres funciones fundamentales cuando hablamos de economía de recursos naturales. Es un factor productivo, es un sostenedor de residuos, es un receptor de residuos y es un sostenedor de vida. Nos vamos a ir a la transparencia número 43 y vamos a ver cómo se introdujo en el mundo esta política económica estructural que se llama calidad de vida y conservación del medio ambiente. Amartya Sen, Premio Nobel de Economía de los años 60, estudió que y llegó a la conclusión de la calidad de vida era una nueva preocupación dentro de los objetivos económicos. Porque en su investigación con la que sacó el Premio Nobel, descubrió de que el 70% de los 50 millones que mueren cada año en Europa se debía a enfermedades relacionadas con el medio ambiente y su calidad de vida. Y como uno de los grandes objetivos de los seres humanos es prolongar la calidad de vida, entonces esto pasó a constituir un objetivo económico.
Y ya la Comunidad Europea, que hoy día se llama Unión Europea, pero partió como Unidad Europea en el año 57 y funcionó hasta el 93 como Comunidad Europea. En algún momento, y a propósito de esto mismo de Amartya Sen, introdujo el tema económico de calidad de vida y medio ambiente a el programa de la comunidad. Y dijo, la comunidad tendrá por misión promover un crecimiento sostenible y no inflacionista que respete el medio ambiente, la elevación y la calidad de vida. Y para ese principio programático definió como acción política en el ámbito del medio ambiente, contribución al logro de un alto nivel que proteja la salud y contribuir al fortalecimiento de la protección de los consumidores, desde el punto de vista de los consumidores, teniendo en consideración que buena parte de los países desarrollados, sobre todo los que están en la Comunidad Europea, cuando se creó la Comunidad Europea, porque hoy día son muchos más y de distinto nivel socioeconómico, pero en ese momento eran más homogéneos, eran casi todos consumidores de mercado. Por lo tanto, la protección era relevante. Entonces tenemos el principio programático y las acciones en Europa de la calidad de vida y conservación del medio ambiente. Vamos a complementar esto con los indicadores. ¿Cómo sabemos? Así como en crecimiento económico usamos el PIB, usamos el PIB per cápita, usamos el Producto Geográfico Bruto, etc. Usamos bastantes indicadores de crecimiento, tasa de crecimiento, etc. En distribución de la renta usamos línea de pobreza, canastas familiares, línea de pobreza, porcentaje de pobres y de indigentes. Después tenemos el NBI, necesidades básicas insatisfechas. Bueno, ¿qué indicadores usamos en calidad de vida y medio ambiente para saber si la cosa va bien o va mal? Y se han ido creando indicadores. Los primeros indicadores que vamos a ver van a ser los indicadores de calidad de vida y después vamos a ver indicadores de calidad de medio ambiente propuestos por Diego Asqueta o recolectados por Diego Asqueta en este libro, en este capítulo que le estoy entregando. Entonces, y aquí vamos a tratar de repasar un poquitito. Tenemos indicadores, si uno toma todos los indicadores sociales, económicos, etc., tenemos indicadores primarios, tenemos indicadores secundarios y tenemos indicadores terciarios. Los indicadores primarios son los básicos de los que hablamos el otro día. Si ustedes recuerdan que teníamos indicadores de la Estrategia Nacional de Desarrollo que le llamamos indicadores sociales básicos. De qué se muere la gente, es capaz de comer, de qué se educa. Entonces teníamos indicadores de mortalidad infantil, indicadores de esperanza de vida o de mortalidad a distintos niveles de vida. Teníamos indicadores de nivel educacional de los jefes de hogar, teníamos indicadores de acceso a la mujer al trabajo, son indicadores primarios. Después de eso vienen los indicadores secundarios, y los indicadores secundarios en general son cómo los ciudadanos acceden en forma pública o privada a los distintos, lo que se consideran servicios básicos y obtención de medios básicos para vivir. Y ahí tenemos indicadores de acceso a la educación, indicadores de acceso a la salud, indicadores de acceso a la vivienda, indicadores de acceso a la comida. Entre los primarios tenemos la de nutrición y en los secundarios tenemos, por ejemplo, porcentaje de ciudadanos que reciben el ingreso mínimo. Y el tercero es de calidad.
Por ejemplo, calidad de la educación, calidad de salud, calidad del empleo, el tiempo, si tenemos ocio y recreación y de qué calidad, calidad del medio ambiente, etc. Entonces, los indicadores de calidad de vida y medio ambiente son de tercer nivel. Son en general, no siempre, indicadores de calidad. ¿Ya? Entonces vamos a ver algunos. Y vamos a separarlo por algunos temas. Y lo tenemos en la transparencia número 44. La calidad de los bienes y servicios consumidos, indicadores de educación, indicadores de salud, indicadores de empleo y calidad del trabajo, indicadores de empleo del tiempo, indicadores del medio ambiente físico, porque tienen que ver con si los seres humanos tenemos probabilidad de observar el paisaje o no. En calidad de vida, calidad de bienes y servicios consumidos tenemos impacto de los productos sobre la nutrición y la salud. Y aquí los países desarrollados han desarrollado sistemas de calidad de los productos que se consumen, como por ejemplo los que tienen las organizaciones de consumidores, que hacen estudios y revelan información sobre el impacto de los productos que se consumen, sobre todo los industriales, frente a los seres humanos. Después, durabilidad y seguridad de los productos adquiridos. ¿Cuánto duran? ¿Son seguros? Por ejemplo, en algún momento en Estados Unidos salió un plástico, los primeros plásticos con los que se hacía ropa, que los niños se lo ponían y se autoincendiaban los plásticos. Bueno, eso lo estudiaron también las organizaciones de consumidores. Impacto sobre los productos en la calidad de vida. El disponer de lavadora, ¿mejora la calidad de vida o la empeora? El disponer de cocinas gas, ¿mejoró o empeoró la calidad de vida? Bueno, permitió, entre otras cosas, que las mujeres pudieran salir al mundo del trabajo. Porque el tiempo requerido para las labores hogareñas, sin máquinas, sin gas, sin electricidad, era bastante más complicado e impedía que las mujeres pudieran hacer. Hasta el día de hoy, cuando uno quiere hacer desarrollo productivo en una comunidad para mujeres jefas de hogar, en una comunidad rural, donde no hay acceso a la electricidad o al gas, se complica cualquier cantidad la introducción del mundo, de la mujer al mundo del trabajo, aunque sean trabajos que son con menor calificación, como pudiera ser producción de tomates, producción de invernaderos, producción de hierbas, etc. O de gredas, necesitan tiempo. Para todas esas cosas necesitan tiempo. Y es para las mujeres trabajadoras que son semicalificadas, no calificadas o semicalificadas. Entonces, el impacto del producto de la calidad es relevante. Vamos al segundo punto, la educación. Indicadores de calidad de la educación. Pudiéramos tener adquisición y mantenimiento y desarrollo de los conocimientos. La sociedad tiene capacidad de desarrollo de conocimiento, I más D más I. Los mantenemos, los aprovechamos, los adquirimos. A uno que a mí me parece relevante. El educando, independientemente de su edad, el educando, aquel que se educa, que se está en un proceso educativo como ustedes ahora, ¿están lateados, aburridos? ¿O están sintiendo alguna satisfacción en este proceso educativo porque están entendiendo ciertas cosas? Y el otro punto de la educación que se considera relevante es la conservación y enriquecimiento de la herencia cultural. La cultura se pasa a través de los procesos educativos. Entonces, ¿valorizamos o no valorizamos? Porque si no valorizamos nuestras herencias culturales, en general significa que nos desvalorizamos a nosotros mismos.
y nuestra autoestima es más o menos nomás. Y todos, para poder producir bien y ser felices, necesitamos mejorar nuestra autoestima. En la salud, indicadores: duración de vida, reducción de enfermedades y sufrimiento, acceso a los servicios médicos, calidad de los servicios médicos más que el acceso, porque el acceso lo teníamos como indicador secundario. Entonces aquí, ¿cómo las personas encuentran que es la calidad de los servicios médicos? Empleo y calidad del trabajo. Voy a leer. Jornada y tiempo destinado a actividades laborales, condiciones del trabajo, índice de felicidad laboral. Después tenemos empleo del tiempo. Tenemos acceso a servicios de esparcimiento, tenemos tiempo disponible para actividades culturales y relacionales. En el tema medioambiental físico, indicadores pudieran ser erosión de suelos, contaminación del aire y de las aguas, disponibilidad de recursos naturales, calidad del medio ambiente urbano como indicadores de ruido, de acceso a transporte, etc. Uso de tecnología y manejo de residuos, que también tiene que ver con el manejo. Continuamos. Vamos a ver ahora cómo se mide la calidad de vida a nivel macro. Porque a nivel micro tenemos indicadores territoriales, influencia de las personas, impacto sobre la percepción de calidad, etc. Eso a nivel micro. A nivel macro nos vamos a ir entonces a la transparencia que dice medición de calidad de vida. Que tengo entendido que es la 45. Voy a revisar, porque a veces me quedan transparencias vacías entre medio. Por lo menos la mía es la 45. No sé, es la de ustedes. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a ver? Estamos siempre en cómo medimos la calidad de vida a nivel macro. Entonces, vamos a los distintos sistemas para medir calidad de vida. Esto se ve en economía de recursos naturales. O debiera verse, en la mayoría de los casos. Entonces, tenemos un conjunto de cosas que se llaman, un conjunto de métodos o aportes que se llaman funciones de utilidad y de análisis de las necesidades humanas. Es un poco para ver cuál es el nivel de necesidad humana que se está cumpliendo. Y ahí tenemos funciones de utilidad social, ya análisis de la necesidad y satisfacción humana que se transforma en los sistemas que se usan en la CEPAL, si lo quieren ver, que se llama NB_I, necesidades básicas insatisfechas. ¿Ya? Esos son los principales aportes que se hacen en las funciones de utilidad. El segundo paquete de aporte a procedimientos para medir la calidad de vida son los métodos basados en la contabilidad nacional. Naciones Unidas define un método para hacer las contabilidades de los países, para el cálculo del PIB, de los sectores económicos, para el cálculo del aporte de la renta, el aporte de los trabajadores, la formación bruta de capital fijo, etc. Todo eso son métodos de contabilidad nacional. En Chile, ¿dónde se mide? En la mayoría de los países, este método de contabilidad nacional, llevar las cuentas de contabilidad nacional, se hace en los Ministerios de Hacienda. En Chile se hace en el Banco Central. Tiene el Departamento de Cuentas Nacionales. Yo tengo alumnos que me tocó guiar alguna vez en tesis
y que están trabajando en el Departamento de Cuentas Nacionales del Banco Central y que han salido de estos mismos cursos que están haciendo ustedes. Ahora, los métodos basados en la contabilidad nacional, ¿cuáles son? Bienestar económico neto, matriz de contabilidad social, índice de bienestar económico sostenible y enfoque de las actividades de valores. Como lo que más usamos la matriz de contabilidad social, yo se lo voy a explicar ligeramente, porque no es el objetivo de este curso enseñarles contabilidad nacional. Así que pasamos al pizarrón. Ligeramente. Y esto se hace en todos los países del mundo. Los métodos de contabilidad nacional, ¿qué tienen? Tienen a lo menos cuadrantes. Cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3, cuadrante 4. ¿Qué tienen aquí? Sectores económicos. Tienen los sectores económicos. Aquí, ¿qué tienen? Lo que llamamos el cuadrante 3, que son los componentes del valor agregado. ¿Y aquí qué tenemos? Por ejemplo, aquí tenemos agricultura con agricultura. Uno es demanda agregada y el otro es oferta agregada. Entonces, ¿cuánto le ofrece el sector agrícola al propio sector agrícola? El sector agrícola compra, por ejemplo, las papas para semilla, y se hace un cuadrante. Después tenemos en el segundo cuadrante, que es todo esto, tenemos lo que no se consume en el propio sector. Y aquí tenemos lo que va a consumo, lo que va a inversión y lo que va a importaciones o exportaciones netas, porque siempre hablamos en neto. O sea, del sector agrícola, ¿cuánto va al propio sector agrícola? ¿Cuánto va al sector industrial? ¿Cuánto va a minería? Del sector agrícola, cada uno de los sectores. Y después, ¿cuánto se destina a consumo de las familias y hogares? ¿Cuánto se destina a inversión? ¿Cuánto es lo que se ahorra de eso para inversión? ¿Y cuánto son las importaciones netas? Perdón, que serían las exportaciones netas. Las exportaciones del sector menos las importaciones del sector. ¿Ya? La suma de todo esto del cuadrante 2 es el valor agregado. Y este es el valor bruto de la producción. Si uno suma el consumo intermedio más los consumos finales, uno tiene el valor bruto de la producción. Hacia abajo tenemos los factores productivos relevantes que se llevan el valor agregado. ¿Quiénes se llevan el valor agregado? Las remuneraciones, los intereses del capital, la formación bruta de capital fijo, otros, impuestos y subsidios. Pago de impuestos. Y esto suma aquí valor agregado. Y la suma del valor agregado más el valor intermedio o consumo intermedio es igual al valor bruto de la producción. Ya. Esto así en términos muy globales, muy globales, nos va a permitir decidir qué pasa cuando para poder producir no estamos comiendo cosas que no hemos transado en los sectores económicos. ¿Qué pasa cuando nos consumimos los pescados que están en el mar? O usamos el agua limpia que sacamos de un lugar
y que no se está trazando en el mercado. Y cuando nos consumimos el bosque nativo, ¿qué pasa con eso? Entonces, hay un sector económico que se llama cuenta verde. Cuenta verde. Entonces, en algunos países están introduciendo las cuentas verdes porque nosotros consumimos o agregamos valor a las reservas de recursos naturales. Por ejemplo, en Chile en algún momento se hizo un estudio. Tengo entendido que entre los años 80 y 90, por un economista que en algún momento fue candidato a presidente. No me acuerdo cómo se llama. Ya, la cosa es que él estudió en el Banco Central, el estudio fue pedido por el Banco Central. ¿Cuánto del crecimiento económico era por disminución del bosque nativo en Chile? Y era el equivalente. O sea, nosotros al final estábamos creciendo económicamente a costo de comernos nuestros recursos naturales. ¿Estamos? Entonces, por eso muchos países están introduciendo las cuentas verdes para ver cómo vamos logrando un equilibrio entre lo que usamos de la naturaleza y lo que va quedando de la naturaleza para poder sobrevivir. Eso se llaman cuentas verdes. Entonces son sistemas basados en la contabilidad nacional. ¿Ya? Vamos a concluir este capítulo, donde concluimos la introducción. ¿Cuáles son los sistemas de valoración económica del medio ambiente? Entendiendo por medio ambiente casi las externalidades que nosotros tenemos. ¿Ya? Entonces, estos sistemas fueron creados y han siendo valorizados en la mayoría de los casos en Estados Unidos, creados para efectos de valorizar ciertas cosas concretas. Y son todos métodos costo-beneficio, porque es como la gracia que tienen, digamos, si no, no serían valoración económica. Y estamos hablando de valoración económica del medio ambiente en el sentido de valoración de costos y beneficios de aquellos elementos que no se transan en el mercado. ¿Cómo lo hacemos? Esto lo aprenden en Economía de Recursos Naturales. Entonces, si ustedes necesitan esto, tienen que contratarlo. ¿Estamos? Uno de los primeros que fue creado lo que se llama el costo de viaje. El método de costo de viaje. ¿Para qué? Para valorizar cuál es el valor que tiene una sociedad en los parques nacionales en Estados Unidos. O sea, si nosotros queremos saber cuál es el valor de las Torres del Paine, lo podemos medir a través del costo de viaje. Ahora, no es lo mismo lo que cuesta el costo de viaje a las Torres del Paine hace 20 años atrás, cuando era muy poco conocido, a lo que es ahora las Torres del Paine y lo que van a hacer en 20 años más. El valor cambia como el valor de todas las cosas. No es una cosa estándar, no es para siempre. Los valores cambian con la oferta y con la demanda. Entonces, el método de costo de viaje se mide a través del método económico del excedente del consumidor, que lo vieron alguna vez en micro. Entonces, en este mercado, el excedente del consumidor lo ven ustedes por qué es lo que excede al consumidor. O sea, ¿cuánto está dispuesto a gastar los chilenos o el mundo por viajar a ver las Torres del Paine? Y aquí existe número de visitas, porque lo que gastan cada visita y cuál es el excedente que queda.
cuál es el excedente del consumidor, cuál es el bienestar que le produce respecto de su viaje. Este método se llama método del costo de desplazamiento o método de costo de viaje. Aquí hay unos alumnos míos que hicieron el método para medir lo que costaban el santuario de la naturaleza de Cosquecura. Me tocó guiarlo, está entre las tesis de aquí al que quiera introducirse en ese tema. El segundo método es el método de los precios hedónicos. Y este método es un método de uso en el sector inmobiliario, preferentemente para ver cuánto cambia la valoración del medio ambiente estando en un lugar respecto de otro lugar de la misma construcción. Entonces, no es lo mismo el valor que va a tener una casa o un departamento o un edificio o una empresa inmobiliaria o un edificio de servicio, de oficinas, si lo ponemos en el centro de Concepción, si lo ponemos en Barrio Norte, si lo ponemos en el Camino a Penco o si lo ponemos en Villuco. Cambia el valor. ¿Qué es lo que hace que cambie el valor? El medio ambiente. ¿Quiénes son los vecinos? ¿Cuáles son los olores? ¿Cómo es el paisaje? ¿Cuál es la cantidad de ruido que tienen? ¿Cómo es la calidad de los jardines? Etcétera. ¿Se destina solo a residencias o se destina también a otras cosas? Todo eso hace que el modelo de precios hedónicos sea modificado y se modifique. Y el último método es el método de la evaluación contingente, que nosotros se usó en el mundo por primera vez cuando en Alaska hubo un derrame de petróleo relevante y se creó este método para ver, y no es otra cosa que ver cuánto está porque la valoración no es otra cosa que el costo de oportunidad o lo que la gente está dispuesta a pagar por. Eso es lo que la gente valoriza, lo que la sociedad está dispuesta a pagar por algo. ¿Cuál es lo que la gente está dispuesta a pagar para que esto no vuelva a pasar? ¿Qué métodos de control vamos a tener o cómo vamos a limpiar eso? ¿Cuál es el costo de limpiar si es que la sociedad está dispuesta a limpiarlo? ¿O cuál es el costo de que la sociedad tome medidas para que esto no vuelva a pasar? Esos son los métodos de valoración contingente. Y que se hace habitualmente por entrevistas. Se entrevista a la sociedad. Y se entrevista a la sociedad. ¿Cuánto está dispuesta a pagar por obtener un impacto positivo? ¿Cuánto está dispuesto por evitar un impacto negativo? ¿Cuánto está dispuesto a compensar por renunciar a un impacto positivo? ¿Y cuánto está por obtener compensación por aceptar un impacto negativo? Esto tiene que estar introducido en la entrevista, y lo que se trata es que el entrevistado, que habitualmente es la población al azar, la clave del método se encuentra en el cuestionario que hacemos. Y ese cuestionario que se hace porque hay un mercado contingente o hipotético, es un mercado que no existe. Entonces, el cuestionario que está tan bien hecho que hace que tú tienes que poner al entrevistado en las condiciones de que él va realmente a tener que pagar. 0 o N. Y depende mucho de lo que tiene para que esté dispuesto a pagar. Ese es el método de valor contingente. Entonces, tenemos 3 métodos de valoración de recursos naturales hasta el momento, que son los 3 de costo-beneficio, para valorar cuánto
cuesta un recurso y cuánto, por ejemplo, está dispuesta la sociedad para hacer, para recuperarlo. Entonces tenemos el método del costo de viaje, el método de los precios hedónicos y el precio de valoración contingente. Esta valoración contingente lo aplicamos desde aquí de la facultad con el que era profesor en ese momento, Juan Riquelme, cuando, como una parte de un trabajo global del EULA que se hizo cuando se produjo el derrame en San Vicente en el año 2007. Con esto hemos terminado la introducción. ¿Ya?